Hola amadas, bienvenidas a la lección 22, Apocalipsis 17. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría, era la edad de la necedad. Era la época de creer, era la época de la incredulidad. Era la era de la luz, era la era de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo, pero nos extraviábamos por el camino opuesto. En fin, el periodo era tan parecido al periodo actual. Así comienza la novela histórica de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, escrita en el 1859, donde contrasta la vida entre Londres y París durante la Revolución Francesa. El conflicto entre estos dos mundos anunciaba que vendrían cambios sociales drásticos. Y es exactamente lo que vemos en el pasaje esta semana, la historia de dos ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Babilonia representa el mundo que vive la vida loca, llena de lujuria, de excesos y se opone constantemente a Dios. Y la Nueva Jerusalén, que representa al pueblo de Dios, viviendo con su sabiduría y en obediencia en medio de un mundo ostentoso, atractivo y seductor. El conflicto entre estos dos mundos anuncia que vendrán cambios drásticos. Tú y yo como creyentes debemos decidir si nos dejamos deslumbrar por la belleza del mundo y vivimos como todos los demás en Babilonia, o si vamos a morir al yo, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo como nuestro amo y Señor. El morir al yo nos unifica con el triunfo del Cordero. Y eso es lo que vamos a aprender hoy y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, la visión, en el capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y la segunda división, la explicación, en los versículos del 7 al 18. Así que las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 17 de Apocalipsis y oremos. Señor, tú eres Dios todopoderoso, soberano Dios del universo, nada se te escapa. Mi Rey, venimos delante de ti con corazones agradecidos porque tú nos permites indagar en tu palabra. Señor, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para cada uno de los versículos que estamos estudiando hoy. Señor, háblanos, pues tus siervas te escuchan. Queremos conocerte más. Danos un deseo de querer más de ti, hambre de tu palabra, Señor. Danos un compromiso contigo, Señor, que sea un compromiso firme, que podamos permanecer fiel, Señor. Ayúdanos a permanecer con la mirada fija en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Un hombre que trabajaba en una fábrica, una noche, al terminar su turno, agarró una carretilla y una caja pequeña. A la salida, el guardia de seguridad le pregunta: ¿qué llevas en la carretilla? Le responde: una caja pequeña. ¿Qué hay en la caja? Aserrín que recogí del piso. Déjame ver, le dice el guardia. El guardia abre la caja pequeña y está llena de aserrín. El guardia cierra la cajita, la vuelve a poner en la carretilla y le dice: ok, adelante. La segunda noche, igual, la misma cosa. La tercera noche, igual, la misma cosa. La cuarta noche, el guardia le pregunta: ¿qué llevas en la carretilla? Le dice lo mismo que los días anteriores, una pequeña caja. ¿Qué hay en la caja? Aserrín. Déjame ver. El hombre abre la caja y está llena de aserrín. El guardia le dice: es que tengo un presentimiento que te estás robando algo. Dime lo que te estás robando y te prometo que no te voy a acusar.
Y el hombre le responde, ok, las carretillas. Y es que somos así tú y yo. Nos enfocamos tanto en los pequeños detalles como en la caja que nos perdemos el gran panorama como la carretilla. El capítulo 17 es un capítulo que requiere que nos enfoquemos en el gran panorama y no nos perdamos con los detalles pequeños. ¿Cuál es el gran panorama de Apocalipsis? Jesús glorificado llama a su pueblo a permanecer firme, a perseverar en la tribulación, a reconocer que Él es soberano, es juez justo, vive y ya venció. Y eso lo hemos visto desde el primer capítulo. En el capítulo 1, Juan vio a Jesús en su cuerpo glorificado paseándose en medio de los 7 candelabros y le dijo a Juan que escribiera una carta a las 7 iglesias que vimos en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 4, Juan entra por una puerta abierta que vio en el cielo y vio a Dios sentado en su trono, majestuoso Dios del universo. Y alrededor del trono habían 24 tronos con 24 ancianos. Y del trono salían truenos y estruendos. Cerca del trono habían 4 seres vivientes y estos alababan al Señor sin cesar, y cada vez que lo adoraban, los 24 ancianos se postraban rostro al suelo delante del trono del Señor y rendían sus coronas delante de Él. En la mano derecha del que está sentado en el trono hay un rollo sellado y el único digno de abrirlo es el Cordero de Dios. Jesús abre los primeros 6 sellos y por la misericordia de Dios cada uno trajo juicio parcial y la oportunidad al arrepentimiento. Dios le reveló a Juan que Él protege a los suyos, a los que siguen en la tierra, y selló a los 144,000 y les encargó testificar. Así lo hicieron y la multitud fue incontable. El Cordero abrió el 7º sello y hubo 30 minutos de silencio en el cielo. En el juicio de las trompetas, las primeras 6 trompetas trajeron juicio parcial y la oportunidad al arrepentimiento. Con los 2 testigos vimos que Dios nos llama a testificar de su palabra, de su regreso y de su justicia, aún en medio de la tribulación, aún cuando es costoso y aún cuando pueda costarnos la vida. Sonó la 7ª trompeta y hubo gozo en el cielo porque se acerca ya la consumación del plan perfecto de Dios. En el capítulo 12, Juan vio la visión de la mujer embarazada y el dragón rojo. La mujer representa a Israel y de ella sale el Mesías. Y el Mesías es inmediatamente arrebatado y llevado al cielo delante del trono de Dios cuando Satanás trató de devorarlo. Y Dios envió a la mujer al desierto para protegerla. Y Satanás furioso se ha dedicado a hacerle la guerra a los descendientes de la mujer, que somos tú y yo y el pueblo de Dios. En el capítulo 13, Satanás se para a la orilla del mar y del mar surge una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Y este es el anticristo que trata de ponerse en lugar de Cristo como una imitación. De la tierra surge otra bestia que es el falso profeta y estos 3 forman la falsa Trinidad. En los capítulos 15 y 16 vimos los ángeles con las 7 plagas que nos recordaron las plagas de Egipto y
las 7 copas de la ira de Dios, que son el último juicio. Y aprendimos que el carácter justo de Dios y su misericordia nos aseguran un juicio final justo, porque Él es siempre justo, siempre bueno, lleno de gracia, siempre compasivo, lento para la ira y sobreabundante en amor. Y la semana pasada vimos que el carácter perfecto de Dios nos ayuda a darle dirección y sentido a nuestra vida. Y en el capítulo 17 comenzamos con uno de los 7 ángeles que tenía una de las 7 copas de la ira de Dios. Invitó a Juan a ver el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. En ese primer versículo, antes de que Juan vea la visión, ya conoce el final de la gran prostituta. Su castigo es certero. Pues, ¿quién es la gran prostituta? El versículo 5 nos dice que tiene en su frente el nombre la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Madre de toda idolatría espiritual. La gran prostituta es Babilonia. Y en la Biblia, Babilonia se usa para referirse a un sistema de gobierno opresor y que se opone a los designios de Dios. Para la audiencia original, ese gobierno era Roma. A través de la historia hemos tenido bastantes Babilonias y según la profecía vendrá otro gobierno similar al final de los tiempos. El versículo 2 dice, con ella los gobernantes de la tierra cometieron adulterio, o sea, un acto de infidelidad. La gran prostituta seduce a los líderes de gobierno y estos les son infiel a Dios. Cometen adulterio espiritual porque ponen sobre Dios el amor que tienen por su poder, el amor a la fama, el amor a sus posesiones, el amor a su posición, el amor a sus ganancias materiales, a todo lo que tienen. Todo lo ponen delante del Señor y eso es adulterio espiritual. Y los habitantes de la tierra no se quedan atrás. También son seducidos por Babilonia, por lo atractivo del mundo, por el poder, las posesiones, el sexo fuera del matrimonio, el orgullo, la autosuficiencia, el deseo por el control, el poner lo que yo quiero aún por encima de los demás. Eso es vivir como los de Babilonia. Babilonia ha cautivado nuestro corazón y nuestras vidas. ¿Qué te está ofreciendo el mundo y tú estás recibiendo o aceptando? Y es muy sutil. Comienza ofreciéndonos un juguito y comenzamos a tomarnos, a beber el juguito que el mundo ofrece y decimos, ¿qué tiene de malo este juguito? Pero luego seguimos y bebemos su vino diluido y decimos, ay, no es tan malo este vino diluido. Y después nos embriagamos con el vino de su inmoralidad. Poquito a poquito nos enreda, nos atrae y nos lleva. Y lo que el mundo ofrece es pasajero. Ahora el ángel lleva a Juan en el espíritu al desierto. Juan ve la visión de una mujer hermosa, muy acicalada, vestida de púrpura y rojo, que son el color de la realeza y del poder, con prendas ostentosas y con una copa de oro en la mano, muy seductora, muy orgullosa. Pero esa copa está llena de las impurezas de su adulterio, de la inmundicia de sus adulterios. Y se lo estaba tomando como si fuera lo más natural. Ella se encuentra montada sobre la bestia como si ella estuviera en control de esta bestia roja que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que está cubierta de nombres blasfemos contra Dios.
Esta es la misma descripción del anticristo que vimos en el capítulo 13. Y Juan vio que la mujer se emborrachó con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. El mundo es mortal, el mundo es asesino, busca matar y especialmente a los que siguen a Dios. Sin pestañear le quitan la vida a los inocentes. En el versículo 6 lo vemos con los mártires, los que pierden su vida por testificar de Jesús. Amadas, seguir a Jesús es grandioso, pero no es fácil. Somos llamadas a vivir según un sistema de valores completamente diferente al mundo, totalmente anticultural. Nuestra ciudadanía no es en Babilonia, sino en la Nueva Jerusalén, el reino de Dios. Y somos llamadas a morir al yo, a negarme a mí misma y a vivir para Cristo aún hasta la muerte. Esa es la cruz del creyente que vemos en Mateo 16:24, en Lucas 9:23 y en Marcos 8:34. Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Jesús. La cruz es símbolo de muerte. Tu enfermedad, tus problemas en el matrimonio, tus problemas en el trabajo, eso no es tu cruz, porque los no creyentes tienen esos mismos asuntos. La cruz para un creyente es morir al yo, a mi voluntad, a mis planes, a mis deseos y vivir para Cristo. Su voluntad sobre la mía, sus deseos sobre los míos, su plan y su propósito para mi vida sobre los míos. Para los mártires, como los que perdieron su vida en el Congo esta semana, es morir al yo. Ese morir al yo es dar la vida por su justicia, por la justicia de Cristo y no por la justicia propia. Y ese sufrimiento es un acto de adoración a Él. Es perseverar. El mártir gana porque inmediatamente está en la presencia de Cristo. ¿Qué aprendemos en esta sección? Que amar y adorar a Dios significa morir al mundo. Cuando adoramos a Dios le damos muerte a las cosas bonitas y deslumbrantes del mundo. Un teólogo muy elocuente dijo: el mayor desafío de la iglesia hoy es la seducción del mundo. El mundo seduce y nos atrae. ¿Qué te seduce del mundo hoy? ¿Qué te atrae y te quita tu tiempo con el Señor? Examina tu corazón, pídele al Señor que te lo muestre y que te ayude a sacarlo de ti. Ten un plan de acción y ponlo en marcha, porque el mundo, Babilonia, engaña y destruye. El morir al yo nos unifica con el triunfo del Cordero. En la segunda división, comenzando en el versículo 7, el ángel le explica a Juan el misterio de la mujer y de la bestia. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. También está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Como vimos en el capítulo 16, la bestia trata de imitar a Cristo, el que era, el que es y el que ha de venir. La bestia quiere ser adorada, pero la frase que usa para describirse no es igual a la de Cristo. La bestia antes era, pero ya no es, pero está por subir del abismo. Y su final está marcado porque nos dice que va rumbo a la destrucción, porque el Cordero ya venció. Los habitantes de la tierra, los que se oponen a Dios, se asombran al ver a la bestia, a la que era, pero ya no es, y regresa y vuelve a venir. Y
ese engaño, ese volver a reaparecer como si volviese a la vida, engañará a muchos y los atraerá y ellos pondrán su confianza en la bestia. Estos son los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, los no creyentes. Ese privilegio de tener el nombre escrito en el libro de la vida está reservado para los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Los creyentes no seremos engañados por la bestia porque hemos sido conocidos por Dios desde antes de la fundación de la tierra y estamos seguros en Cristo para siempre. Si tú no estás segura, por favor, pídele a tu líder el panfleto "Estás seguro" y pasa tiempo con Jesús en su palabra. Ser creyente es tener una relación personal e íntima con Cristo. El ángel le dice que es necesario tener sabiduría y entendimiento para entender las cosas espirituales de Dios. Y amadas, la fuente de la sabiduría y del entendimiento son Dios. Dios es la fuente de esto. Santiago 1:5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste sabiduría al Señor? El ángel le dice a Juan que las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Las notas explican esto muy bien, así que por favor léanse las notas. Las 7 cabezas son también 7 reyes o 7 gobiernos. De estos 7, 5 han caído ya. Uno está gobernando, que es el 6º, y el 7º no ha llegado todavía. Muchos eruditos piensan que ese 7º es el gobierno del anticristo, que no ha llegado aún, pero cuando llegue su reino, su dominio durará poco tiempo. La bestia, el anticristo, que antes era, pero ya no es, cuando regrese, es el 8º gobernante. Pues está incluido entre los 7 gobiernos porque era el 7, pero deja de ser porque aparentemente muere y regresa como el 8º. Todo esto es lo que piensan los eruditos, pero lo que sí sabemos es que va rumbo a la destrucción. Eso es con certeza. Su reino no durará y no cumplirá ninguna de sus falsas promesas. Eso es lo que el mundo, lo que Babilonia ofrece. En cambio, Cristo vence y nos ofrece la nueva Jerusalén, que es eterna, donde viviremos en su presencia para siempre, libre de pecado, de enfermedades, de lágrimas y de dolor. ¿Qué ciudad escoges? ¿A qué Dios adoras? El mundo atrae por su belleza, pero esta belleza es pasajera. No te dejes engañar. Al final el mundo pierde, pues va rumbo a la destrucción. En el versículo 12, los 10 cuernos son 10 reinos que aún no han recibido su autoridad para reinar, pero cuando lo hagan, reinarán junto al anticristo por 1 hora, tiempo limitado. Tienen un mismo propósito y es darle su poder y su autoridad al anticristo. Y juntos vienen a hacerle la guerra al Cordero. Pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el Todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos. Los que están con Él, sus llamados, sus escogidos y sus fieles, son victoriosos con Él. No necesitan pelear con Él porque Él solo es capaz de vencer. Estamos ahí parados con Él como sus testigos. Cuando morimos al yo y vivimos para Cristo, participamos en su victoria. El mundo parece estar ganando, pero Él ya venció. Cristo ya venció. Cristo venció a Satanás en la cruz
con su muerte y su resurrección, y lo echará al abismo una vez y para siempre en la batalla final cuando Cristo regrese. Y Satanás sabe que su tiempo es corto. ¿En qué equipo estás tú? ¿El que vence o el que va camino a la destrucción? Examina tu corazón porque esa decisión es de vida o muerte. Vida eterna en la presencia de Cristo Jesús o muerte eterna apartada de Cristo para siempre. En el versículo 15 dice, además el ángel le dice a Juan, las aguas del versículo 1, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea que la prostituta tiene dominio e influencia sobre una multitud de naciones y pueblos. Y aparentaba tener dominio sobre el anticristo porque ella venía montada sobre él. Pero aquí vemos que el anticristo ya terminó con la gran prostituta, la usó y ahora la descarta, ya la odia, la ataca, la desnuda, le quita su vestimenta púrpura y roja, devoran su cuerpo y la echan al fuego. El mal ataca el mal. En un momentito acabaron con ella. El anticristo no quiere compartir su dominio. Aquí no hay fidelidad de alianza y la realidad es que ellos piensan que están haciendo lo que ellos han planificado. Pero el versículo 17 nos dice, pero su destrucción es el plan de Dios. Él fue quien lo puso en su corazón, que acabaran con la Babilonia del mundo y el propósito de Dios siempre se cumple, porque nada frustra los planes de Dios. Así que habiendo acabado con Babilonia, con su prestigio, su posición, su corrupción moral y su poder, ahora el anticristo toma el control y unifica los sistemas políticos, religiosos y económicos bajo su poder. ¿Cómo logra esto? Los 10 reinos de común acuerdo le entregan el poder hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios tiene la última palabra. En su soberanía, Él tiene todo el control y su voluntad y su propósito se cumplen. Él permitirá que estos gobiernos vengan bajo el poder del anticristo hasta el final de la gran tribulación. Y el ángel termina diciendo, la mujer que vistes es la gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Para la audiencia original, una vez más, esta ciudad con este poder sería Roma. En la historia, tú y yo sabemos que hemos visto varias Romas o ciudades que tienen poder de gobernar sobre varias naciones y que son anti-Dios o que han sido anti-Dios. Sistemas de gobierno que han sido totalmente diabólicos. ¿Qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que Dios usa hasta lo malo para lograr su propósito. En la economía de Dios nada se pierde, ni siquiera lo que el enemigo intenta usar para mal. El mundo devora sus seguidores, pero los que siguen a Cristo estarán de pie junto a Él al final como sus testigos y como vencedores. Cristo triunfa y sus seguidores triunfan también. El enemigo y el mundo nos hacen ver que ellos llevan la delantera, pero ¿qué va? Al final Dios destruirá toda oposición. No quedará ni uno que se opone a Él y a su pueblo. Hay una gran línea divisoria. ¿A qué lado de la línea estás tú? ¿A qué ciudad le perteneces? ¿A Babilonia o a la Nueva Jerusalén? Seguir el mundo es fácil, el mundo seduce, atrae, deslumbra, nos ofrece villas y castillas, pero todo es pasajero. Seguir a Jesús es sumamente maravilloso, pero no es fácil. Pero lo que Jesús ofrece, lo cumple, y lo que ofrece es eterno.
El mundo te dice, tú te mereces satisfacerte a ti misma. Jesús te dice, necesitas negarte a ti misma, morir al yo y vivir para mí. Necesitas poner el plan de Él sobre el tuyo. Y nos parece difícil, pero amadas, la verdad es que su plan es siempre mejor. ¿Qué escoges? ¿A quién servirás? Yo no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él vence y su reino es eterno. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú vences. Gracias porque tu reino es eterno. Gracias porque nos lo ofreces libremente. Gracias porque nos das oportunidad tras oportunidad al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a morir al yo, a ver cada área en la que necesitamos morir al yo para entregártelo a ti y vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendecida semana, amadas.